Ok, el tiempo se acabó. Voy a pasar lista nuevamente para saber que de nuevo están todas las personas. Cámara Alta de Gobierno, U Pacífico. U Pacífico. Perfecto. ¿Están ambos oradores? Ok. ¿U Chile están ambos oradores? Sí, ambos. ¿Ambos oradores? Sí, ambos. Perfecto. ¿Los Guerreros Z? Estamos presentes. Perfecto. ¿Y U Iberoamericana? Sí, aquí estamos. Perfecto. U Pacífico, Paula Silva es la otra oradora, ¿cierto? Aquí, sí. Perfecto. Y jurados, Franklin y Roberto. Franklin presente. Genial. Por favor, necesito que los oradores me vayan diciendo el pronombre de preferencia que tengan. Alta de Gobierno. Ninguna especial, ella. Perfecto. Alta de Oposición. Pronombres neutros, por favor. Perfecto. Baja de Gobierno. Extensión, Diego. Y látigo, César. Pronombres. Guerrero Z. Pronombres personales. Extensionista, El Diego. pronombre personal cualquiera sirve. Y baja de Oposición. Indiferente. Perfecto. Entonces, vamos a dar inicio al debate de semifinal. Les pido por favor que en sus discursos den su nombre para temas de registro. Y sin más preámbulos, invitamos a el primer ministro. A ver, un momento, por favor. Ya. Listo, ya está. Antes de comenzar, tenemos que tener unas definiciones en claras. Específicamente, ¿qué es la Unión de Estados de África? Esto va a ser un conglomerado de países. ¿A qué me refiero con esto? Que va a ser un estado, un conglomerado libre de aranceles, donde los ciudadanos van a poder traspasar las fronteras sin problemas. Aparte de que van a haber asambleas donde se traten los problemas, donde económicamente va a existir una unificación a lo que tanto los problemas económicos como sociales se pueden ver tratados en esta asamblea. Hay que tener como un modelo lo que sería la Unión Europea. En vez de Unión Europea es Unión de estados africanos. Cada estado va a mantener su autonomía, sin embargo, vamos a tener estas asambleas, vamos a tener esta unificación en lo que es en lo económico. ¿Quién va a ganar el debate? El debate lo va a ganar el equipo que demuestre más beneficios que perjuicios que se dé esta unificación para los estados que componen el continente africano. Antes de pasar con los argumentos, vamos a pasar por el status quo actual. Estos estados africanos son estados, en su gran mayoría, con algunas excepciones, son estados subdesarrollados. Son estados pobres que vienen de ser colonias europeas. Son estados en lo que a lo largo de su historia han sufrido de racismo y tienen en común muchos aspectos a lo largo de su historia. Ya sea el racismo, ya sea las culturas, que eran tribus que estaban dispersas por el continente africano. También hay que tener
hay que tener claro que hoy en día estos países, debido a su pobreza económica, tienen muy poco, su nivel de negociación frente a los demás países fuera del continente es muy poco. Y esto trae como consecuencia que potencias mundiales como Estados Unidos o Rusia, ante haya una carencia, una problemática en estos estados, vengan y se aprovechen de la debilidad de estos estados para perpetuarse en lo que sería el país. Un ejemplo sería, por ejemplo, que si en Eritrea solo existe una fuente de agua a la cual no se puede llegar por temas económicos, Estados Unidos viene, invierte y le da esa fuente de agua que no podía conseguir por problemas económicos a Eritrea, y Estados Unidos a cambio recibe comisiones, se ve beneficiado económicamente a costa de una manera que hubiera sido distinto si Eritrea tenía mayor poder de negociación, si Eritrea tenía una economía más fuerte. Otra cosa también importante, ahora vamos a pasar. La segunda cosa importante también es que estos estados africanos en común tienen la misma geografía, tienen las mismas carencias, ya sea de agua, tienen la misma, es un estado llano, en su gran mayoría desiertos. Otro aspecto a considerar es que la gran mayoría, hay muchos estados en África que todavía no son democráticos, donde los derechos humanos no son respetados, que tiene en la actualidad crisis, en lo que se refiere al poder político, crisis constitucionales, donde no existe un partido político, un gobernante claro, donde todavía existen estos enfrentamientos. Y ahora vamos a pasar a los argumentos. Argumento número 1 se llama beneficios económicos para todos. Como es mencionado en el status quo, existe hoy un aprovechamiento de estos países grandes, de estos países desarrollados, frente a los países de África, debido a su poca capacidad de negociación, a su economía. Entonces, nosotros, al juntar estos países, tanto el factor económico, lo que vamos a hacer es, vamos a aumentar su poder de negociación. Por ejemplo, si el marfil es un componente que se fabrica, que se tiene mucho en Djibouti, en Camerún y en Zambia, ahora, al juntarnos estos países, ahora, el poder, aumentamos sería un pseudo monopolio de estos elementos. Por lo tanto, estos países podrían reunirse, podrían acordar políticas económicas frente a estos elementos, para que así puedan elevar su poder, para que así esa atomización que podría existir se vuelva un conglomerado y aumente su poder de negociación. ¿Y esto por qué beneficiaría? Porque equilibraría la balanza económica frente a esos otros países que son poderosos. El segundo argumento es influencia democrática. Existen países muy fuertes dentro de lo que es África en la materia, en lo que sería la influencia con respecto a los derechos humanos, por ejemplo, Sudáfrica. Entonces, nosotros, al tratar al unificar estos países, tanto en lo económico como en los intereses en común y en la resolución de conflictos, vamos a tener terceros que van a influenciar a que estos países puedan llegar al desarrollo de los derechos humanos, porque estos países van a hacer influencia en estos países que en la actualidad no respetan esto, no existe un Estado democrático. Entonces, como consecuencia de esto, vamos a tener un mejor desarrollo en estos países debido al respeto de la democracia y al respeto de los derechos humanos, y al tener este desarrollo vamos a tener personas más productivas, vamos a tener personas que van a poder hacer de lado esta crisis que puede o no existir en estos países de caos, gracias a la influencia de terceros, y vamos a tener personas más productivas y países con una tendencia hacia
la influencia democrática y la influencia de los derechos humanos. Entonces, para recapitular lo que acabo de exponer, hemos traído dos argumentos en los que se escriben beneficios tanto en la materia económica como en la materia de lo que sería la influencia democrática en los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Invitamos entonces a el líder de la oposición. ¿Se escucha bien? Por aquí, perfecto. Ya. Ya. Un segundo. Ahora sí. Bien, lo primero que vamos a hacer en este discurso es hacer una aclaración respecto de algo que ha dicho la contraparte, al parecer en una confusión un poco grave para este debate. Ha confundido unión con unificación. Y claro, es que la unión, por ejemplo, de Europa es una cosa, pero la unificación de los estados, como es, por ejemplo, lo que sucedió en Estados Unidos, es una cosa muy distinta. Y lo que la contraparte tiene que defender no es la unión de los estados africanos por medio, por ejemplo, de comercio o de cosas económicas, sino la unificación de estos estados en uno solo, puesto que eso dice la tesis y esa es la definición de unificación, que por tanto nosotros creemos que es coherente que se defienda lo que la tesis espera que uno defienda. Ahora, más allá de eso, voy a partir inmediatamente con mi argumentación, pues tengo 7 argumentos. En primer lugar, tenemos que entender que hay tribus actualmente que pelean en los territorios y que no quieren la unificación. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque esto va justamente contra la autodeterminación de los pueblos, que tanto como los organismos internacionales, también como los nacionales, han prometido defender. Es decir, si es que queremos defender la autodeterminación de los pueblos, que por lo demás está en el derecho internacional y que si uno no lo cumple podría tener distintas represalias, cosa que no queremos que pase en África, pues África, como ya decía la contraparte, es un territorio que ya tiene suficientes problemas, creemos que no sería positivo, pues estaríamos pasando a llevar el derecho internacional. En segundo lugar, respecto de los problemas que hay en África, tenemos como uno de los grandes problemas la corrupción, la desigualdad, servir al capitalismo como un ente de explotación de recursos y finalmente también de la población misma, puesto que los niños, las mujeres y la población en general se ve explotada, cosa que ya también decía nuestra Cámara Alta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se vuelve mucho más fácil la explotación, porque yo antes tenía que ir país por país viendo si es que me dejaban ver esta explotación y ahora tengo que finalmente hacer, o basta con que yo hable con una sola persona, con una sola autoridad, para tener el control de este continente completo y no como se hacía antes, que finalmente era un trabajo mucho más difícil porque yo tenía que ir estado por estado. No le hacemos el trabajo más fácil a las personas que viven en África, le hacemos el trabajo más fácil a las personas que explotan África y ese sería finalmente nuestro segundo argumento. Nuestro tercer argumento es que hay demasiadas tribus y culturas que son muy distintas y que no quieren finalmente estar como unidas, pero además de esto tenemos que entender que finalmente se estarían como no cumpliendo los estándares internacionales, pero además de que no entendemos cómo esta medida va a ser aplicable si estos países o estos estados no quieren unirse, y no quieren unirse a un nivel tal de que están en guerra entre ellos mismos. Entonces creemos que este tercer argumento es sobre la inaplicabilidad de la medida, dado que existen tribus con demasiadas culturas, con culturas muy distintas, y que además están en constante conflictos. Uno de los requisitos para ser estados es que los distintos continentes, que los distintos grupos tengan una historia en común, tengan una cultura en común, tengan cosas que compartir, y lo que la contraparte nos dice es que tienen por compartir es que todos tienen las mismas carencias, pero eso es completamente falso. No todos los países en África tienen las mismas carencias. Hay algunos que sí, carecen de agua, pero hay otros que no. Hay algunos que carecen de algunos recursos, hay otros que no, hay algunos que carecen de sobre ese punto, por favor. Y por tanto creemos que es completamente falso decir que tienen las mismas carencias. Que tienen muchas carencias, sí, pero eso no significa que tengan las mismas. En cuarto lugar, el contexto de África, ¿en qué sentido? En que viven, en que finalmente viven distintas situaciones que les permiten experimentar distintas formas de gobierno. Y esto es importante, ¿por qué? Porque lo que la contraparte quiere hacer es finalmente obligar a todos los estados a vivir en un mismo tipo de estados, que ellos nos han dicho que es el estado democrático y que es el mejor.
Primero tiene que probarme que la democracia es el mejor método. En segundo lugar, tiene que probarme que la democracia es el mejor método para todos los contextos. Porque lo que aquí sucede es que tenemos un montón de estados y un montón de pueblos que están experimentando formas en las que se quieren autogobernar. Y en esta experimentación de formas vemos de que solamente hay beneficios, porque finalmente, claro, el modelo democrático será bueno para ciertas comunidades, pero no necesariamente para todas. Por ejemplo, hay tribus en África que finalmente respetan a la diversidad sexual y a la diversidad de género mucho más de lo que lo hacemos aquí en Latinoamérica, mucho más de lo que lo hace Estados Unidos. Y no creemos que eso sea negativo, sino creemos que eso es positivo y que ha sido, ¿qué cosa? Ha sido finalmente parte de que han respetado su cultura y que han respetado la forma en que se gobiernan. Hay países, por ejemplo, donde, donde la idea de familia no se concibe como se concibe acá. Finalmente, ¿qué es lo que el Estado busca? Porque finalmente muchos estados dicen que lo que tiene que pasar es que se proteja a la familia. Entonces, ¿qué tipo de democracia nos está hablando finalmente si vamos a pasar a llevar a comunidades que tienen una idea, una visión de mundo completamente distinta para imponerle algo que no necesariamente va a funcionar? Pruébeme que la democracia es lo mejor para África y pruébeme que no le va a traer más problemas. Ahora, finalmente, lo que quiere decir este argumento es que se pierden las oportunidades de que África cree su propia forma de gobierno, experimente y finalmente puedan obtener lo mejor para sí mismo, sencillamente por imponerle lo que es mejor para nosotros según nosotros mismos. En quinto lugar, pierden fuerza. Y este argumento es completamente relevante. Cuando yo, por ejemplo, tengo a un Estado para negociar en la ONU, es muy distinto que si yo tengo a 55 Estados negociando en la ONU por África. Cuando yo los unifico, yo pierdo fuerza. Y pierdo fuerza también de negociación para el Estado, para la comunidad internacional. Pierdo finalmente representatividad. Pierdo finalmente visibilidad. Porque yo antes tenía 55 Estados alegando sobre distintas culturas. Y ahora tendré, por ejemplo, solo una alegando sobre una especie de unificación que no entendemos cómo se puede dar porque no tienen la misma cultura, porque no tienen los mismos intereses, porque no tienen las mismas carencias. Creemos que es mucho mejor de que exista esta pluralidad de representación. En sexto lugar, tenemos que entender de que incluso Estados Unidos alega cosas como que la centralidad ha sido un problema debido a su gran tamaño. Creemos que replicar el modelo estadounidense, que finalmente es el que promulga la unificación y no la unión, es completamente descabellado, pues incluso si un país como Estados Unidos ya tiene problemas siendo desarrollado con finalmente la centralidad que se provoca cuando se unen los 50 y tantos territorios que tienen, creemos que en África va a causar aún más problemas, ya que finalmente si África es más grande, tiene más problemas como respecto de su desarrollo, no vemos cómo es que va a ser más positivo que ahora hayan, por ejemplo, donde antes había una comunidad que se centraba alrededor de su propia de su propia forma de gobierno, ahora esta se va a centralizar quién sabe dónde, va a beneficiar a quién sabe dónde y finalmente se pierden oportunidades para estas comunidades pequeñas que estaban finalmente girando también economía y política alrededor de un lugar que estaba cercano a su propio territorio. África es enorme. Además, el sexto argumento respecto del racismo. En Sudáfrica ya existe mucho poder en manos de unos pocos privilegiados. Creemos que si hacemos que finalmente ahora se unifique, exista una unificación de toda África, lo que va a causar es que finalmente los privilegiados ya no es que tengan poder sobre solamente Sudáfrica, van a tener poder sobre África completo. Y vemos que esto solamente podría aumentar el racismo, le quita el poder a las comunidades que sí lo estaban teniendo por su propia cuenta en otros países distintos a Sudáfrica, y vemos finalmente que el poder queda en manos de unos pocos privilegiados en África completo y ya no solamente en un territorio, y creemos que esto es completamente negativo para Sudáfrica porque finalmente eso es lo que tenemos que ver en este debate, ver los beneficios y los perjuicios para esta comunidad. Sin nada más que decir, me despido, muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos entonces a la viceprimer ministra. Bueno, la oradora de oposición nos ha traído varios argumentos y vamos a empezar refutando cada uno de estos. El primero que nos ha traído es que actualmente existen tensiones entre pueblos africanos y eso es algo que nosotros aceptamos. Lo que no aceptamos es que la forma de mejorar es mantener esas tensiones. Lo que nosotros consideramos es que cuando nosotros unificamos, lo que ocurre es que tengo más incentivos a ponerme de acuerdo con la otra persona porque como ya acepté que esta unificación me da más beneficios económicos, lo que yo voy a hacer finalmente es querer llevarme bien con esta persona, porque ahora que ya estamos unificados, ambos estamos buscando un mismo fin, que es la mejora de todos los Estados Unidos africanos. Entonces, en ese sentido, nosotros consideramos que las tensiones entre pueblos se ven solucionadas con nuestra medida y no mantenidas como propone la oposición. Ahora nos hablan de la explotación y cómo es que nosotros estamos
haciendo que de alguna forma sea más fácil la explotación, y esto es al revés. Lo que ocurre es que países como Eritrea tienen muy poco poder, entonces están a la merced de países como Estados Unidos y de ser explotados, como explicó Gonzalo. Eso quiere decir que Estados Unidos puede incluso ir y tener un mal contrato con Eritrea y retirar agua de Eritrea. Finalmente, esto importa a todos el resto de países africanos, porque esa fuente de agua afecta al resto del continente también. Entonces, precisamente por eso es que yo tengo incentivos para estar juntos, porque juntos somos más fuertes, porque tenemos mayor poder de negociación y por lo tanto no es más fácil la explotación, sino que es muchísimo más difícil. Lo que ellos nos dan es un escenario ridículo en el que simplemente yo voy a un país y ya porque voy a más países, entonces es más dificultad. No, lo que ocurre es que si tengo un país con muchas barreras en contra de explotación, con mucho más poder, entonces ahí me va a ser más difícil explotar a ese país. Luego nos traen el punto de diferentes culturas, y es que nunca nos digo por qué necesariamente personas que tienen diferentes culturas no pueden formar parte de un mismo país. Por ejemplo, en Estados Unidos hay personas con diferentes culturas, o en mi propio país hay personas con diferentes culturas y están divididas en regiones, y eso no hace que no podamos convivir, porque la convivencia de un estado que jurídicamente se llame como estado africano, en donde junten todos, no quiere decir que yo no pueda prevalecer con mis propias culturas dentro de mi propia región. Entonces, realmente no hay ningún impacto desde este argumento, porque es falso. En realidad, nadie va a eliminar culturas, en realidad no va a haber una controversia tan grande entre culturas, e incluso si lo hubiera, nosotros consideramos que es mejor que estas culturas puedan tener roces entre ellos para así poder adecuarse y tener una influencia mejor hacia la democracia, y también vamos a explicar más adelante por qué la democracia es importante. Pero además nos han dicho su cuarto argumento es sobre la inaplicabilidad. El problema de esta moción es que no nos invita a debatir si es que esto es aplicable o no, si es que esto es factible o no, sino que siendo esto factible sería positivo o negativo. Y lo que ellos tienen que demostrar es que esto sería negativo. Por lo tanto, este argumento en realidad no es atingente al debate. Y lo que nosotros consideramos es que incluso yo, cuando evalúo mi autonomía, ellos están asumiendo que las personas ahora no quieren unirse, cuando pueden haber motivos económicos para que se unan, y si hay motivos sociales que generan roces y que dificultan esta medida. Eso no quiere decir que no vaya a pasar en ningún momento, sino que existen motivos para no hacerlo, como también existen motivos para sí hacerlo, y nosotros vamos a demostrar por qué los motivos para sí hacerlo son más grandes, y por lo tanto si se puede aplicar. Además, la medida ya nos invita a debatir cuando sí se puede aplicar. Ahora, tenemos otro punto en donde nos dicen no tienen las mismas carencias. Hay países que tienen falta de agua, hay países que tienen falta de alimento. Precisamente esto es un beneficio para nosotros. El hecho de que no todos tengan las mismas carencias, lo que hace que cuando todos nos juntamos, un país puede subsanar las carencias de otro país. Es decir, si Sudáfrica tiene agua, pero no tiene un recurso que Eritrea tenga, entonces pueden intercambiar este recurso, y por eso les conviene más estar juntos, precisamente porque no todos los estados tienen las mismas necesidades. Cuando se juntan pueden suplir las necesidades la una del otro y subsanar estas dificultades, por lo tanto, nuevamente son más fuertes. Además, nos trae este argumento de que pierden fuerza ante la ONU, porque es distinto de yo tener 55 estados diminutos a tener un estado grande y fuerte. Lo que ocurre es que no nos han caracterizado correctamente cómo funciona la ONU. En la ONU no es simplemente que todo el mundo tiene el mismo voto, porque primero existen personas con voto con veto, existen países con veto, pero sobre todo es que uno negocia con los países, y de acuerdo a tu poder de negociación es que un país vota de A o B manera. Lo que ocurre es que yo, dentro de mis 55 estados, si yo soy este 55º estado, no tengo un poder de negociación, entonces realmente no interesa si es que yo estoy en esta reunión o no, porque mi voto no va a ser más. Entonces, lo que nosotros consideramos es que cuando los unimos tenemos muchísimo mayor poder de negociación ante la ONU. Entonces, precisamente por esto es que podemos influenciar mejor los votos de otros países. Entonces, por este lado no consideramos que se pierda fuerza, sino muy por el contrario, se gana poder y se gana fuerza ante organizaciones internacionales como la ONU. Y ahora vamos a nuestros últimos dos argumentos, que es primero la visibilización de problemáticas. Es que precisamente del otro lado nos han planteado que estamos invisibilizando problemáticas, pero en realidad esto es todo lo contrario. Lo que hacemos es que países como Eritrea, que son mucho más pequeños, puedan aprovecharse de la exhibición de medios que tienen países como Sudáfrica. Cuando a Sudáfrica le van a empezar a interesar los problemas de Eritrea, cuando Sudáfrica sea parte de Eritrea y Eritrea sea parte de Sudáfrica. Cuando le empiece a interesar, entonces, como él tiene mayor exposición de medios y tiene mayor poder, lo que va a hacer es precisamente exhibir estos problemas para que la comunidad internacional tome atención sobre ellos y pueda tomar políticas a favor de esto. El problema es que actualmente con los 55 estados es muy difícil que cada una de estas problemáticas tenga un nivel de atención. Por eso nosotros consideramos que cuando se juntan tienen muchísima más exhibición de medios, y mayor exhibición de medios te da visibilización de problemáticas. Esto es importante porque la visibilización de problemáticas finalmente lo que te trae es que puedas aplicar mejores políticas y tienes una atención de los organismos internacionales. Ahora bien, vamos a nuestro segundo argumento, que es el tema de la eliminación de las barreras comerciales. ¿Y por qué esto es tan importante específicamente en el contexto africano? Si bien
países latinoamericanos tienen medios de transporte muchísimo más desarrollados o tienen formas de exportación, instrumentos de exportación muchísimo más desarrollados. Lo que ocurre es que precisamente África, como tiene una carencia de recursos, no tiene estos medios de exportación muchísimo más desarrollados. Entonces, lo que a ellos les conviene es eliminar toda barrera burocrática, toda barrera arancelaria que podría haber comercialmente para poder comerciar entre estados africanos, porque es una de las pocas oportunidades que tiene de comercio África. Entonces, el problema es que si incluso actualmente existen TLCs, hay una diferencia en unificarnos como un solo estado. ¿Por qué? Porque teniendo un TLC, lo que ocurre es que igual yo puedo darle preferencia a un país como Estados Unidos o a un país latinoamericano que tal vez me deje algo más barato. Sin embargo, yo voy a tener incentivos para comprarle algo a Eritrea o a países africanos más pequeños cuando sea parte de mi propio estado. Entonces, si es que yo puedo simplemente no exportar, sino consumir el producto interno, que sería consumir el producto eritreo, por ejemplo, voy a consumir el producto interno. Esto permite que este país muy pequeño tenga comercio que antes no tenía. Entonces, por eso nosotros consideramos que trae un beneficio, porque finalmente hace que el comercio sea, primero, más fácil para el país que lo recibe porque es más cercano, entonces reduce costos de transporte que África no puede asumir, y además también porque le da la oportunidad a ciertos países que no tienen oportunidad de exportación actualmente porque no tienen los medios para hacerlo, y hay incentivos para que un país comercie con otro país que antes no habían. Y ahora vamos a reforzar los argumentos que se han traído y que realmente no han sido refutados del otro lado, sino que se han tergiversado. Y es que nosotros consideramos que actualmente existe una debilidad entre países desarrollados como Estados Unidos, porque el hecho de que Estados Unidos pueda hacer un contrato con Eritrea sobre recoger el agua y tercerizar este servicio, lo que finalmente ocurre es que el agua viene de una fuente africana, que le importa a todos los africanos, pero yo, como África, tener a un país débil no me conviene. Gracias. Muchas gracias. Invitamos entonces a la vicelíder de oposición. Al tiro, estoy poniendo el cronómetro. Ya. ¿Qué es lo que la contraparte no ha entendido? Y es que la contraparte, hay que aclarar algunas cosas en primer lugar. Lo que la contraparte hace al partir su discurso es aceptar la redefinición que hemos hecho en nuestro primer orador. Por lo tanto, lo que vamos a entender por unificación es lo que la unificación exige, que es una unificación política, ¿cierto? Como de hacer un analogable a lo que Estados Unidos ha estado haciendo con sus 50 estados, ¿ya? A partir de esto, voy a partir refutando primero los argumentos esgrimidos anteriormente por la contraparte para posteriormente volver a reestructurar los argumentos que de mala forma ha refutado la oradora anterior. Partamos entonces. El primer argumento de la contraparte es que se aumenta el poder de negociación. Esto choca directamente con nuestro argumento número 5 y que la contraparte ha intentado decir que la ONU funciona con veto y que el poder de los países no está finalmente entonces en el voto porque los países grandes vetan. El problema con la contraparte es que la contraparte da una caracterización errónea de cómo funciona la ONU. La ONU no funciona con vetos en todas las asambleas que hacen. La ONU funciona con vetos, por ejemplo, en el tema del Consejo de Seguridad, ¿cierto? Ahí sí existen vetos, pero no es como que en todos los temas hayan vetos. En la Asamblea General no hay vetos. En la Asamblea General a África le conviene tener 55 votos porque en la Asamblea General, que es donde se discuten la mayoría de los temas, ahí África sí tiene 55 votos, cosa que no tendría solo un voto para todo un continente enorme si es que hiciéramos la unificación. Por lo tanto, el problema con el que aumentamos su poder de negociación no tiene cabida en este debate porque el poder de negociación se disminuye cuando yo disminuyo la cantidad de personas que pueden negociar y que pueden hacer fuerza y que pueden velar cada uno por sus propios intereses, ¿cierto? El segundo argumento es la influencia democrática. ¿Y qué nos dicen respecto de la influencia democrática? Que aspiramos a que todos los estados, ¿cierto?, tengan que tener un gobierno democrático. En primer lugar, esto no es verdad. De hecho, lo que está diciendo es bastante racista, se lo informo, porque finalmente no existe solamente una forma de gobierno y es pasar a llevar su cultura el hecho de decirles, por ejemplo, que obligatoriamente tienen que tener un estado cuando estas personas tienen cosmovisiones totalmente diferentes en las cuales no necesariamente creen siquiera en la creación de un estado. Y está completamente bien, porque finalmente, si no tienen un estado, pero funcionan de forma correcta y respetan los derechos humanos, ¿cuál es el problema con que no hagan votaciones populares cada 4 años? Y el tema con la influencia democrática justamente es que no se ha dado
adapta a la realidad africana, justamente porque África es un país pobre. ¿Y qué necesitamos cuando tenemos una institución democrática? Necesitamos, por ejemplo, hacer campaña. Campaña que choca con nuestro argumento número 7, que es el tema del racismo y las élites de poder, porque finalmente, ¿quiénes van a tener plata para poder hacerse publicidad? Justamente estas personas que ya ostentan el poder en Sudáfrica, justamente estas personas que ya ostentan el poder. Entonces lo que vamos a hacer es que la élite cada vez se reduzca más y que cada vez sean menos las personas que puedan ostentar el poder en el país africano, y que choca nuevamente con el tema del centralismo. Vamos a centralizar aún más sectores, un continente completo que ya tiene problemas de periferia y en el que Estados Unidos ya tiene problemas de periferia, y vamos a agrandar este problema aún más. Por lo tanto, nuestro sexto y nuestro séptimo argumento chocan directamente y refutan el argumento número 2. El tercer argumento de la contraparte es que vamos a aprovechar que los países pequeños le hagan publicidad a los grandes. El problema es que esto no va a ser así, porque lo que pasa es que para que yo me pueda aprovechar de la publicidad de estos estados grandes, tiene que existir este estado grande. ¿Qué publicidad de Sudáfrica podríamos hablar si Sudáfrica ya no va a existir? Lo que va a pasar es que los países chicos, que son la mayoría, o los estados chicos, que son la mayoría, y que no tienen publicidad, se van a comer, ¿cierto?, a este país sudafricano que sí tenía publicidad. Entonces lo que estamos haciendo no es nivelar para arriba, porque Sudáfrica es solamente un país y es el único del que la mayoría del mundo sabe, versus que lo que va a pasar es que todos los otros países que no tienen publicidad van a comerse a Sudáfrica y no al revés. Y usted no me ha demostrado lo contrario, no me ha demostrado los nexos que permiten afirmar que va a ser al revés y que vamos a eliminar para arriba y no para abajo. El cuarto argumento es eliminar las barreras burocráticas arancelarias. Lo que nos dice respecto a este argumento es que no, lo que pasa es que los TLC ahora no funcionan bien. Si los TLC no funcionan bien, entonces mejoremos los TLC. Pero usted en ningún momento me ha explicado que, uno, los TLC sean imposibles de mejorar, dos, que solamente porque los TLC funcionan mal, implica eso necesariamente una unión política, aparte de una unión, o sea, una unificación política en vez de una unión económica. Nosotros no estamos necesariamente en contra de que las personas, o de que las tribus, o de que los estados africanos puedan comerciar entre ellos y que, por ejemplo, eliminen las fronteras económicas, pero eso no significa necesariamente eliminar las fronteras políticas respecto de cultura o respecto de cosmovisiones. Así que, por favor, contraparte, hágase cargo. Tristemente ya no lo puede hacer porque ya no tiene más discurso. Ahora sí, voy a pasar a reestructurar la argumentación y los argumentos que la contraparte ha refutado. Refutan nuestro segundo argumento respecto de los problemas de África, diciendo que yo puedo tener un mal contrato con Estados Unidos, ¿cierto? Como que finalmente un contrato que yo haga mal con un país puede afectar al resto del continente. Y es justamente por este problema que no podemos hacer que los países se unifiquen económicamente, porque, por ejemplo, si ahora Estados Unidos ejerce presión con un solo gobernante, entonces va a joder el continente completo. Si yo corrompo a un solo gobernante, entonces el continente completo muere. Ahora ya no voy a tener que ir presidente por presidente o machi por machi, ¿cierto? Depende de la conformación estatal que tengan respecto de cómo se explotan los recursos, sino que solamente basta con que yo corrompa uno para que todo el continente se vaya al hoyo. Y ese es el problema, que ante tantas como visiones diferentes es completamente inaceptable que podamos hacer este tipo de medidas. Después refutan nuestro primer argumento porque no hemos justificado por qué la cultura justifica que no se puedan unificar los estados. Le voy a explicar. El problema es que tienen cosmovisiones totalmente diferentes. El problema es que, por ejemplo, algunas partes de África creen que la tierra es sagrada y otras partes creen que la tierra no es sagrada. Si hay algunas partes que creen que la tierra es sagrada y que la otra no, es como lo que pasa ahora con los mapuches. Tenemos solamente una diferencia y está la embarrada en el estado chileno porque no sabemos qué hacer con las tierras. ¿Las explotamos o no las explotamos? Si no sabemos qué hacer con las tierras, si tenemos diferencias, por ejemplo, también de si queremos un Estado o no queremos un Estado, si tenemos diferencias de, por ejemplo, si el Estado tiene que ser monárquico o el Estado tiene que ser religioso, o el Estado tiene que ser una democracia, o el Estado tiene que ser parlamentario, o si el Estado tiene que ser lo que sea, entonces, ¿cómo vamos a unificar? Ese es el problema, que la justificación está en que es imposible unificar porque las diferencias culturales imposibilitan que las personas del continente africano puedan ponerse de acuerdo porque tienen muchas diferencias culturales. Y aclarar nuevamente que no se han refutado el sexto ni el séptimo argumento, por lo tanto, estos argumentos han pasado al final del debate, hemos reconstruido todos los argumentos, hemos votado todos los argumentos de la contraparte y por eso ganamos. Muchas gracias. Agradecemos su intervención y dando paso entonces al debate de cámaras bajas. Déjenme ver primero qué pasó con uno de los jurados que abandonó la sala.
Perfecto. Ahora que ya contamos con el jurado nuevamente, damos paso al debate en cámaras bajas. Invitamos a exponer al extensionista de gobierno. Muchas gracias. Denme un chancecito aquí. Señores orador, señor juez, tenemos un gran problema. Por un lado, nos dicen en la bancada, y esto ha sido uno de sus puntos más fuertes de la oposición, que ellos no quieren esta unión, no la necesitan, no la quieren, las tribus son muy distintas y no quieren nada que ver con esto. Y aquí esto choca con un momento con lo que es lo horrible de que está pasando en el status quo, que es que nadie le preguntó a África qué quería hacer. ¿Qué quiero decir con esto? África es el producto de una colonización. Las fronteras africanas y los países y el diseño geopolítico de África es producto europeo. Fue una imposición de otro país, o sea, de otro continente que te colonizó, te dijo, tus fronteras son así, ustedes son esto, ustedes son aquello, ustedes se llaman así, 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 así. Y ha venido un producto de descolonización. Lo que nosotros estamos proponiendo, y esto es uno de los puntos fundamentales que tiene que ser tratado en cámara baja, es el hecho de darle la oportunidad a África de poder decidir ser lo que ella quiera ser. Ya no es las fronteras de Europa, ya no la es esta cuestión. Ahorita África, bajo lo que es, porque se puede decidir cómo quiere desarrollarse ella misma a través de unos mecanismos los cuales se pueden unir todo lo africano y decidir qué queremos ser como continente. ¿Queremos seguir continuando con la imposición que se nos ha puesto en Europa o queremos algo auténtico? Es darles la oportunidad de que ellos decidan, de que corrijan una injusticia y una imposición que se les ha hecho históricamente. Ellos nos dicen, pero es que no todos quieren que haya democracia, pero es que para poder luchar contra esta imposición se tiene que usar democracia. ¿Por qué? ¿Qué tiene que haber democracia? Que la gente decida lo que tiene que hacer. Si ellos evidentemente van a este proyecto, van a la unificación y se deciden cómo quieren hacer esto, si quieren ser federalistas, si quieren tener esto, pero tiene que ocurrir este modelo o esta nación que los países se reúnan para decir qué van a hacer para poder reparar este error de colonización. De esta forma, lo que les estamos es permitiendo el poder reunificarse y tiene que haber, aunque sea un pequeño instante democrático para poder hacerlo. Entonces la democracia es necesaria para que ellos puedan definir qué quieren ser, porque actualmente ellos no lo definieron. Ellos se les impuso cómo tenían que estar. Y ahorita vamos a hablar lo que es importante en el debate y lo que es lo más importante, que son que la única forma de poder atacar problemas comunes es a través y mediante soluciones comunes o de integración. La integración es necesaria, porque los problemas que están enfrentando, los más grandes, los dos más fundamentales de toda África, que son guerra y pobreza, pueden ser solucionados mediante la unión. Pero primero vamos con unas refutaciones esenciales. Ellos nos dicen que el Estado va a perder fuerza de negociación porque la ONU se va a dividir. Miren, vamos a hablar de lo que es realpolitik. Voto en la ONU no significa nada. ¿Por qué? Porque vamos a poner un gran ejemplo. La UNESCO decide reconocer a Palestina. Se vota, reconoce a Palestina. Estados Unidos inmediatamente le quita la mitad de su presupuesto. La UNESCO cae. O sea, no se le vuelve sustentable y no perdió. El verdadero poder es la acción real, es el poder militar y económico, no lo que se quede allá. Y en la unión, agregando los esfuerzos económicos y militar, es que de verdad agarran fuerza y propulsan el continente africano, solucionando estos dos grandes problemas que son pobreza y guerras. Y vamos primero con la pobreza. Muchos países africanos son pobres. Son pobres. El producto de la colonización les ha dejado en una situación en la cual no tienen lo suficientemente recursos para hacerlo. ¿Qué ocurre? Algunos de estos países están superándose y tienen mayor cantidad de recursos, pero todavía no es suficiente como para invertir. Para salir de la pobreza o para desarrollar un país es necesaria infraestructura. Necesitas tener mecanismos o servicios públicos para poder hacerlo. Necesitas tener luz, necesitas tener infraestructura, y esa es una de las mayores carencias de África. ¿Qué ocurre? Los productos de infraestructura, como lo son las plantas eléctricas, las plantas de tratamiento de agua, son sumamente costosos. Son muy costosos. Un país solo, y especialmente los pequeños, no pueden costearse tener toda esta gran cantidad de beneficios y estas cuestiones. Pero si se unen,
y pueden invertir en estos proyectos juntos, coordinados, podrían hacerlo, podrían convertir el Sahara en una gran forma de producción de energía solar para el beneficio de todos ellos. En la unión van a poder hacerlo, ¿no te parece, Tito? Ok, no es el punto, voy a continuar. Ajá. ¿Estás de acuerdo con que el principal objetivo de los estados-nación es garantizar bienestar a sus ciudadanos? Sí, ya entendí. Mira, el objetivo se obtiene como garantización eliminando la pobreza, obteniendo un mercado más grande. ¿Qué ocurre? Los países africanos divididos tienen mercados muy pequeños. ¿Qué queremos decir con esto? O sea, las empresas africanas tienen poca gente a la cual venderse. Si se unen, los mercados se abren y las empresas africanas pueden venderle a mayor cantidad de personas. Entonces, al venderle a mayor cantidad de personas, van a generar mayores ganancias, van a contratar más personas, van a poder invertir más en su país y van a poder invertir en su forma y avanzar. Entonces, con la unión y la versión de los mercados puede llegar a la substitución de lo que es la pobreza. Con infraestructura y mayores mercados para los territorios africanos se puede lograr la pobreza. Y ahorita vamos con el punto más fundamental, porque si no se soluciona este problema, ningún problema de África se va a solucionar, y es el problema de la guerra. Hay muchos movimientos civiles terroristas, movimientos de guerra, y que hacen esto. Hay señores de guerra, piratas somalíes, que están teniendo esto. La gente no puede prosperar si llegan y te explotan y te destruyen y te quitan la guerra y te esclavizan, como evidentemente ocurre. ¿Cuál es el problema? Las fronteras son un gran arma para esto. Veamos el ejemplo de Colombia y Venezuela. Como Colombia tiene problemas con las FARC, el mayor concentración está entre la frontera de Venezuela. ¿Por qué? Porque Colombia no puede atacar o no puede perseguir a la FARC porque Venezuela no se lo permite. Entonces ellos se esconden, hacen un atentado y se esconden en la frontera. Así ocurre con la gran cantidad de movimientos guerrilleros y guerreros en África. Ellos atacan y luego se esconden en la frontera. Si eliminamos las fronteras, los ejércitos, además de mayor reforzado con los países poderosos, pueden aplicar y ayudar de africanos, pueden ayudar a los pequeños, que son donde están mayormente estos grupos guerrilleros que no tienen la forma, a poder atacarlos y neutralizarlos. Y así evitamos la guerra y la pérdida de vidas de millones de líderes, de personas africanas que se están viendo atacadas por esta medida. Eliminando las fronteras, eliminando estos grupos de resguardo y permitiendo un ejército centralizado que pueda luchar, evidentemente, solucionamos el mayor problema de África. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos entonces al extensionista o la extensionista, perdón, de oposición. Dos problemas principales en este debate. El primero, la falta de conocimiento de todas las cámaras de los países de África y sus instituciones, principalmente la ya existente Unión Africana. Y el segundo, la noción de que todos los países de África comparten problemas en común, comparten historias e identidades en común y podemos hablar de algo como África. Pero antes que nada vamos a pasar a las refutaciones para posteriormente explicar que vamos a ganar este debate a través de la métrica, que es en qué escenario ganaríamos más bienestar de los ciudadanos de los países africanos a través principalmente de salud, seguridad e identidad. Empecemos refutando ciertas cosas, porque en primera instancia, primer gobierno no entiende la diferencia entre la ya existente Unión Africana, que es algo similar a la Unión Europea, que es un conjunto político, económico de los estados, en los cuales sí hay ciertos tratados de libre comercio, sí hay cooperación económica y comercial, y todos los beneficios que nos presentan con respecto a esto es algo que ya se da, ya existe, ya se coopera para resolver cierto tipo de conflictos y ya se tiene un mercado abierto. Entonces, todos estos beneficios que ellos nos presentan en realidad ya existen y no son soluciones únicas de esta unificación, que es algo completamente diferente. Pero también ellos nos hablan sobre cómo va a haber un mayor incentivo para la cooperación y nosotros creemos que esto no es algo necesariamente cierto, ya hay suficientes incentivos, nunca nos explican el verdadero nexo lógico de esto. Y algo muy interesante, que no es tan relevante, pero permaneció en todas las cámaras, es esto con respecto a las organizaciones internacionales, principalmente la ONU.
La respuesta a esto no es lo que le dice la Cámara Alta de que preferimos tener 50 y tantos votos, sino la realidad es que sabemos que no todos los estados van a votar igual y esto es lo importante aquí, porque no creemos que tanto que Sudáfrica, por ejemplo, como Eritrea tienen los mismos intereses, creemos que muchas veces tienen diferentes y es mejor tener este número de votos, no porque pesen más y juntos podemos votar igual, sino porque en realidad votamos diferente como históricamente sucede. Por los países de América, por ejemplo, no votamos igual en la ONU, Canadá no vota lo mismo que Colombia cuando hablamos de resoluciones, por ejemplo, con respecto a las drogas. Esto es lo importante con respecto a este punto. Finalmente nos hablan sobre cómo Baja nos habla sobre cómo nadie le preguntó a África qué hacer, y esto es algo que reconocemos. Es claro que las fronteras, la configuración actual de las fronteras es problemática, pero la solución no es la eliminación de las fronteras. Podría ser la reconfiguración, pero no la eliminación. ¿Por qué? Porque vemos que en África había problemas principalmente entre las tribus por territorio, inclusive antes de la colonización. Entonces, no, el problema no es la desaparición, sino la reconfiguración. Ahora pasemos a nuestros puntos. En primera instancia, hablemos de qué es un Estado-nación y qué es lo que busca un Estado-nación. Un Estado-nación busca garantizar el bienestar de las personas a través de la recaudación de recursos y proveer cierto tipo de, por ejemplo, servicios para cumplir con las necesidades de los mismos. Vemos que el Estado entonces es fundamental para garantizar el bienestar de la población. Hablemos entonces en primera instancia de nuestro primer argumento, que es la importancia de las fronteras. Dos vertientes a este punto, la salud y la seguridad. En primer punto, creemos que hay ciertos contextos importantes geográficos en África que permiten hablar de un problema de contención de enfermedades, principalmente virales y de vector, como es, por ejemplo, el ébola. ¿Qué sucede? Que las fronteras son muy útiles para controlar este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque para pasar de un lugar a otro no solo te piden a veces como pasaporte y documentación, sino también un comprobante de que estás vacunado contra ciertas enfermedades o que no portas este tipo de enfermedades. Cuando eliminamos esta barrera, creamos un foco en el cual las personas pueden transitar libremente. Y esto, en este contexto específico que se está viviendo, es sumamente problemático. El impacto de esto es que afectamos significativamente la salud de las personas, que tiene una repercusión significativa en el bienestar de las mismas y por tanto creemos que al disminuir su salud, disminuye su bienestar y es algo que no queremos que suceda. En segundo punto, la seguridad, porque como ya expliqué, ha habido conflictos históricos por territorio. Y esto sucede, y esto pasaría porque las tribus podrían querer recuperar los territorios que le habían sido quitados antes, y esto no se haría de manera amistosa como nos quieren presentar ellos sin ningún nexo causal, sino que probablemente sería de manera más violenta, porque hay intereses de por medio para que yo quiera tener este recurso y probablemente voy a llegar a las últimas instancias para tenerlo. El impacto de esto es que aumenta la violencia de manera significativa, esto afecta la seguridad y por tanto el bienestar de las personas. Pero dígame, Baja, porque en este formato se dan puntos de información y hemos sido los únicos que hemos dado puntos de información. ¿No le parece que luchar contra las enfermedades es más fácil con una infraestructura unida africana poderosa de la salud? No, no me parece. Creo que la cooperación que existe con la Unión Africana es suficiente para esto. Se han distribuido recursos de manera significativa. No creo que la desaparición de los estados y la creación de un único instituto de salud sea mejor que esto que existe en el status quo. Ahora pasemos al siguiente punto, que es la noción de África, porque el problema en todo este debate es que todo el mundo ha asegurado que África, los países del continente africano comparten una historia, comparten ciertos problemas y tienen exactamente los mismos intereses. Esto ha creado muchos problemas a lo largo de la historia en el continente por diferentes razones. Dos principales, la identidad y el efecto en las políticas públicas. En primera instancia, con respecto a la identidad, creemos que en el momento en el que desaparecen los estados-naciones, es muy poco probable que las identidades sean respetadas. Hemos escuchado el ejemplo de Estados Unidos en el que el gobierno nos dice, es que vean, en Estados Unidos hay diferentes identidades, pero ojo, es muy diferente que haya diferentes identidades por la migración que por la unificación, porque si ustedes piensan, por ejemplo, Texas se unificó a Estados Unidos y nadie en Texas se reconoce ya como mexicano o como alguien que tuvo cierto tipo de culturas indígenas, por ejemplo. Toda esta identidad ha desaparecido y es lo mismo que vemos en países, por ejemplo, como México, en el que
las identidades más poderosas empiecen a oprimir a las otras como a las indígenas. El impacto de esto que no se los da nuestra Cámara Alta es que esto te afecta significativamente porque tú, si tu identidad se pierde, pierdes verdaderamente lo que eres. El derecho a la identidad es un derecho humano que tiene que ver con cómo te sientes y cómo te manejas. Pero lo más importante, las políticas públicas, porque el problema es que al creer que África es toda igual y tiene los mismos problemas, quieres aplicar un programa que funcionó en un estado en otro que funcionó en otro. Y esto no es así, porque hay diferencias estructurales, diferencias en cuestión de recursos, diferencias climáticas, en lo que quieren las poblaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si aplicamos un programa para solucionar la pobreza que funcionó en país A, esto no va a servir en país B. Esto resulta en que no tengamos una buena administración de recursos y de servicios y que por tanto no podamos garantizar cosas básicas como la salud, la seguridad o la eliminación de la pobreza, que es algo que tanto le importa al gobierno. Entonces, por todos estos motivos, vemos que el bienestar de las personas se ve significativamente afectado y no creemos que esta es una buena medida. Muchas gracias. Ya para cerrar el debate por parte de gobierno, invitamos al látigo de gobierno. Sí, buenas tardes, ¿se escucha? Por aquí, perfecto. Bien, en primer lugar vamos a establecer una serie de refutaciones a la oradora anterior y vamos a identificar un verdadero acuchillamiento de parte de la Cámara de Gobierno, de parte de la Cámara de Oposición baja con su alta. Ella estableció de que existen diferentes países que pueden votar y no necesariamente tienen que ser los mismos votos. Esto va totalmente en contra de lo que ya había especificado la Cámara Alta, donde su argumento básicamente se dijo que el hecho de que haya más países pueden votar y pueden votar igual y van a haber más votos sobre una misma resolución y pueden ganar cierta representatividad. Ese es un acuchillamiento que se debe evidenciar en la parte de cámaras de oposición. Bien, en su argumentación estableció de que el Estado-nación debe garantizar estados de la persona y el bienestar, y que es importante la frontera porque eso implementa un sistema de salud y seguridad bastante más eficiente. ¿Pero qué? ¿Ustedes creen que los virus y las enfermedades se limitan a fronteras, se limitan a ciertos territorios? Pues no, resulta que estas enfermedades, estos virus pueden propagarse a lo largo de los territorios por el ambiente y eso no implica que una frontera imaginaria hace que eso se elimine. Entonces, ¿qué es preferible? Mantener una frontera que me impide un rango de acción en un determinado país porque simplemente está en otro país, o simplemente la unificación de todos esos para poder tener un rango de acción mayor y poder atacar los problemas de salud de toda la región independientemente de qué parte del territorio se encuentren. Eso es más beneficioso y que genera más impacto y mejores cambios a la región en general y por lo tanto es más beneficioso para África, que es la métrica que tiene que demostrar en la parte de gobierno. Bien, estableció también que en su importancia con la frontera dice que la seguridad es mejor, puesto que las tribus querrán recuperar de manera violenta sus territorios anteriores. Sin embargo, ya establecimos que el hecho de que eliminen las fronteras van a generar mayor tolerancia y van a generar que todas las personas que están incluidas en ese territorio puedan mejorar sus relaciones y su actividad tanto comercial, como de seguridad, como de economía, etc. Bien, establece que distribuir los recursos es mejor que centralizarlos. Es decir, es preferible distribuir los recursos de manera dividida a recentralizarlos y poder disponer todos de los recursos para poder distribuirlos de manera correcta. Ahí queda totalmente refutado. También dije, en su segundo argumento dice que la identidad es poco probable que sea respetada. De hecho, ya existen países en donde las identidades son distintas, donde las ideologías son distintas, donde las culturas son distintas y están unificados. Son regiones unificadas y se basan en una tolerancia, en un respeto por la identidad del otro, en un respeto por la cultura del otro y no necesariamente tienen que irse a la violencia. Bien. Pasaré entonces a seguir refutando el resto de la bancada y a darle prioridades a los argumentos de nuestra bancada con los puntos de choques. En primer lugar, el primer punto de choque se titula unificar afianza la tolerancia versus las diferencias culturales impiden la unificación. ¿Qué pasa? En la Cámara de Gobierno establecimos desde Cámara Alta que la unificación implica la tolerancia entre las personas.
entre los grupos que pueden tener diferentes ideologías, diferentes sentidos de ver la vida. Sí, efectivamente hay diferentes cosmovisión, claro que la hay. Hay diferentes formas de ver la vida, claro que la hay. Hay diferentes ideologías, diferentes culturas, claro que la hay. Pero existen países laicos, existen regiones laicas que aceptan todo ese tipo de culturas y no necesariamente están en guerra. Eso es lo que estamos evitando. Ya mi compañero anterior había especificado que uno de los problemas más importantes en África era la guerra. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Eliminar este problema que es base. ¿Por qué se crea la guerra? Por funciones ideológicas, por religiones, por diferencias de religiones, por diferencias ideológicas. Entonces, eliminando esta barrera ideológica, en donde podía haber un entendimiento entre uno y otro, entre una persona y otra, sabiendo que la otra persona piensa distinto, tiene una ideología distinta, pero compartimos territorio, eso nos hace ser tolerantes y evitamos los conflictos armados que ya se han venido proliferando en la región. Esa guerra es lo que ha fomentado la pobreza. Por lo tanto, al eliminar la guerra, eliminamos la pobreza, que también es algo sustancial, un problema sustancial en el territorio. Y eliminando la pobreza, también generamos una estabilidad y un progreso de la región. Y es lo que se quiere para toda la región. No es que estamos evidenciando, yo sé que ustedes están planteando que hay puntos pequeños, hay países pequeños que van a perder ciertas cosas. Pero resulta que lo que esta moción está trayendo a que es lo mejor para África. Y lo mejor para África es esto. Esta moción genera eliminación de las guerras, eliminación de la pobreza, progreso para la región, y es lo que estamos haciendo, estamos abogando. ¿No crees tú, Tito? No, porque la pobreza no existe a causa de la guerra, sino de la mala distribución de recursos. Ya te demostramos cómo va a haber una peor distribución de recursos en tu escenario. No me han demostrado cómo va a haber una peor distribución de recursos, porque el hecho de mantener una barrera implica que hay más barreras arancelarias para la distribución de recursos. En cambio, si yo te unifico toda la región, puedo distribuir los recursos de manera más eficiente y más equitativa. Por lo tanto, las guerras sí afianzan la pobreza. ¿Por qué las guerras afianzan la pobreza? Porque no permiten estabilidad. Donde hay un país todo el tiempo en conflicto, no hay estabilidad económica, política, social, cultural, y eso afianza la pobreza. Y eso impide el progreso en la nación, en la región. Versus las diferencias culturales impiden la unificación. Ustedes dicen que toda diferencia, por ser una diferencia, impide totalmente impide totalmente la unificación. Pero no, ya existen pueblos con diferencias culturales y están unificados. Naciones multiculturales ya existen. Por lo tanto, no estamos hablando de eso como una falla, sino que más bien estamos dándole posibilidades de unión para mejorar su calidad en el mundo. Entonces estamos hablando también de unidos. Tengo otro punto de choque en donde dice, unidos la voz es más fuerte y más personas, más votos. Bueno, ya refuté lo de las más personas, más votos, diciendo que no necesariamente van a votar por lo mismo. Y unidos la voz es más fuerte. Si centralizamos la región en una sola voz, en una sola cabeza, más cabezas piensan mejor que una, pero tienen que pensar igual, tienen que pensar con el mismo sentir, con el mismo sentido. Entonces, señores, en la unión está la fuerza. No podemos perder esta capacidad de unirnos para eliminar esas fronteras. El último punto de hecho que ellos dicen que las fronteras tienen una utilidad, ya demostramos por qué no tienen ninguna utilidad, porque más bien lo que crea es espacios en donde se pueden esconder estos grupos armados y no hay puntos neutros. Lo que se quiere es tener un control de toda la región para poder evitar esos encuentros que buscan la violencia en la región. Muchas gracias. Ya para finalizar este debate, invitamos al látigo de oposición. Listo, ¿se me escucha bien ahí? Por acá, perfecto. Tres preguntas a responder en este discurso. La primera de ellas, ¿por qué son importantes las fronteras? Y es que en la Cámara Alta de Gobierno nos hablan de que hay beneficios económicos para todos y nos dicen que hay posibilidad de que en el status quo los países grandes como Estados Unidos abusen, pero también nos presenta la posibilidad de que haya agrupaciones, por ejemplo, en el caso del Marfil. Dos puntos de refutación a esto. Las fronteras son un mecanismo de autoprotección porque precisamente funcionan como un filtro y por eso es que existen las aduanas. Entonces es el último mecanismo de defensa
defensa que tienes ante precisamente esos países grandes que tienen intenciones de abusar de ti, pero si las eliminas y eliminas entonces también las aduanas, no tienes ese último mecanismo de defensa contra estos países que están intentando abusar de ti. Ahora bien, el marfil es un producto que se extrae de animales en producto de extinción y hay un problema político, social y económico con todo lo relacionado a los traficantes de marfil, porque sin fronteras los países pierden la capacidad de detectar y frenar el tráfico ilegal, no solamente de marfil, sino de pieles exóticas de animales, también de huesos de otros animales, etcétera, y en general de cualquier producto ilegal, es decir, aumentas la capacidad y el poderío económico de los grupos delictivos que buscan traficar con mercancías ilegales a través de las fronteras. Estas ayudan a ponerle un freno a todo esto. Ahora bien, también nos hablan en el alta de gobierno de la eliminación de barreras comerciales. Sin embargo, las barreras comerciales no están ligadas en ningún momento a la existencia de fronteras, pero lo que sí es que las fronteras, a través de la existencia de las aduanas, te ayudan a que tú como Estado puedas determinar las condiciones económicas y comerciales bajo las cuales quieres negociar con los otros países. Si tú las eliminas y ahora tenemos una sola África en vez de tener múltiples estados dentro de ella, lo que pasa es que la unificación de todo hace que en las partes te estén estableciendo las condiciones comerciales bajo las cuales quieres negociar, pero no necesariamente con las cuales tú estás de acuerdo en hacerlo. Creemos que esto es aún una mayor barrera comercial. Ahora bien, Marcela en la extensión les hablaba de dos problemas importantes que se solucionan y se contienen a través de la existencia de fronteras. Y el primero de ellos es la existencia por ejemplo, de la posibilidad de contener los temas de salud, porque, por ejemplo, en las fronteras las autoridades migratorias pueden requerir que tú demuestres que tienes las vacunas necesarias para entrar a territorios y si no las tienes, te pueden rechazar la entrada a ese país con el propósito de contener la posibilidad de que, y además considerando las estructuras sanitarias débiles de estos países, de que existan epidemias que son devastadoras contra la gente pobre de estos países. Creemos que si bien no es el único mecanismo para contener la existencia de epidemias, es uno muy eficaz para controlar que haya epidemias a través de la entrada de agentes exógenos a tu país. Pero también la seguridad es importante y las fronteras precisamente ayudan a contener la existencia de conflictos dentro de estos territorios. Nos decía la Baja que existía el caso de Colombia y Venezuela y cómo los guerrilleros se esconden en las fronteras. Sin embargo, lo que pasa es que si tú eliminas las fronteras, estos guerrilleros van a poder moverse libremente de un país a otro y va a ser más difícil que los podamos agarrar, que los podamos detener y consignar a las autoridades correspondientes. También creemos, en todo caso, no es lo mismo una nación que un país, y si tú quitas las fronteras que dividen un país, siguen existiendo conflictos por la nación y las comunidades que existían antes de la delimitación de estas barreras, por lo cual creemos que sí las fronteras son importantes para los países africanos. Segunda pregunta a responder: ¿dónde se respetan de mejor manera la identidad de las múltiples naciones en África? Y es que precisamente nos dicen... Toda la bancada de gobierno tiene un error en la caracterización porque asumen que lo que une a los países son sus semejanzas, pero nunca hablan de lo que hay entre líneas, que son precisamente las grandes diferencias culturales, étnicas y geográficas de todo esto. Y es que en principio nos hablan de la influencia democrática y cómo los países que tienen democracia pueden incidir sobre los que no, que es una contradicción con lo que nos quiere decir la Baja de darle la chance de elegir a África lo que quiere ser, porque creemos que principalmente regirse bajo tradiciones y arreglos históricos es algo totalmente válido, pero también es un mecanismo de defensa contra cualquier forma de imperialismo disfrazada de democracia, que es algo que ocurre sumamente de manera frecuente en los países africanos y que es algo que podemos evitar. Nos dicen, bueno, se trata de darle la chance de oportunidad de África de elegir y ser lo que ellos quieran ser. En principio creemos que este es un mecanismo igual de problemática que la imposición europea, porque asume que hay un mando único centralizado que tiene la legitimidad moral y de autoridad para asumir todas las decisiones, lo cual no es correcto ni en el caso de la imposición europea ni en el caso de la unificación de los estados africanos, pero dos, también porque asumimos que hay una sola África cuando lo que hay es múltiples naciones africanas con múltiples y variadas y contrarias aspiraciones que ellos tienen, y esto no respeta nada. La Baja también nos dice que esto implica que haya una mayor tolerancia. Nosotros creemos que no es necesariamente correcto porque precisamente tenemos el caso de Estados Unidos, donde hay una diferencia entre los países del norte y los países
países del sur y estos fueron los últimos en abolir la esclavitud, pero lo vemos también hoy con los casos de xenofobia y todo esto, o incluso en España con los problemas separatistas de entre Cataluña y la nación española. Creemos que hay más tolerancia cuando entendemos al otro por sus diferencias que por sus semejanzas con nosotros, y esto es algo que no se está dando del lado de gobierno. Yo sí les doy puntos, dale César Urbina. Precisamente el hecho de que haya tolerancia en sus diferencias es lo que estamos profundizando nosotros. Si existen diferencias, efectivamente, vamos a colocar las semejanzas por encima de esas diferencias y vamos a tolerar las diferencias de manera que podamos vivir todos juntos. Lo que estás entendiendo es que estas diferencias le dan identidad y le dan un carácter de pertenencia y de autodeterminación a las naciones africanas. Es precisamente lo que a mí me da un valor y una caracterización y un sentido de diferencia contra todas las otras. No queremos abolir las diferencias porque creemos que la riqueza de países como todos los que están en África es precisamente la existencia de una diversidad pluricultural más que la existencia de una homogenización, que es lo que no queremos porque pone en situación de vulnerabilidad y creemos que no respeta la identidad de las múltiples culturas aquí. Ahora bien, ¿dónde existe una mayor capacidad de gobernabilidad? Y es que ya les dijo Marcela que el principal objetivo del Estado-Nación es administrar los recursos para garantizar bienestar y seguridad a sus ciudadanos. Creemos que es mejor y es más eficaz que esto se pueda dar cuando tienes múltiples delimitaciones territoriales que te ayudan a segmentar el territorio y por lo tanto atender problemas mucho más específicos, como elaborar políticas particulares para una región en vez de intentar aplicar políticas que funcionaron en el norte de África pero que posiblemente no van a funcionar en todas las demás regiones. Creemos también que los recursos se asignan de mejor manera y se distribuyen de mejor manera bajo este arreglo institucional que únicamente bajo un mando único centralizado. Además, creemos que no se combate a la pobreza porque no es la mejor manera de hacerlo bajo una asignación ineficaz de los recursos de esta. Muchas gracias a todos los oradores por este debate. Reitero las felicitaciones por llegar a esta instancia. Como esto es una instancia de semifinal, no vamos a ahora ni tampoco va a haber un feedback, pero los resultados ya se darán a conocer a través del grupo de WhatsApp. Y cualquier duda que tengan posterior a los fallos, no duden en consultarnos, tanto a los jurados panelistas como a mí. Así que mucha suerte en caso de pasar a la instancia que viene y reitero las felicitaciones por este debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Éxito a todos. Muchas gracias a todos, que estén bien.